Uno de los atributos de Dios es que es inmutable, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, todas las cosas que Él hizo en tiempos pasados y que están registradas aquí en la poderosa palabra de Dios, Él las puede volver a hacer hoy. Solamente necesitamos creer en el poder maravilloso, extraordinario y sobrenatural de Dios. Siempre a la corta o a la larga vamos a entender que el único que puede salvarnos, el único que puede hacer lo imposible posible, se llama Dios. Y que aquellos que le hemos conocido, que le hemos entregado nuestra vida, que creemos en Él, somos los que realmente vamos a vencer y vamos a vivir una vida plena, porque separados de Dios, nada podemos hacer. Y cuando se trata de la muerte, ya no hay nada que hacer. La muerte es el fin para aquellos que no conocen a Jesucristo. Pero todos aquellos que conocemos a Jesús, que como bien Él dice en su palabra, es la resurrección y la vida, fue el único que venció la muerte y el único que tiene poder para levantar de la muerte. Juan 5, en su verso 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Y hay muchas personas que me escuchan en este momento que están respirando, no han muerto físicamente, pero que quizás su fe ha muerto, quizás alguna situación, algún sueño, alguna esperanza ha muerto en ellos y han enterrado esa esperanza, esa posibilidad, ese sueño que tenían, porque no han visto solución, no han visto respuesta y para ellos todo está perdido. Hay muchas personas que se encuentran así, perdidas en un laberinto, que ya viven sin esperanza, porque en vez de avivar su fe, en vez de creer en el poder de la resurrección de Cristo, ellos han decidido llorar, lamentarse, deprimirse. Sin embargo, quiero leerte en este día uno de los milagros que Jesús hizo, refiriéndonos al poder de su resurrección, en Marcos capítulo 5 y sus versos 21 al 23. Primero, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Obviamente, este hombre clamó a Jesús, se postró ante Jesús, porque él tenía fe. Si él no hubiese creído que Jesús podía sanar su hija, él no hubiese clamado a él. Sin embargo, hay muchas personas que están clamando a Dios por un milagro, por una solución, por una salida, por una dirección, pero no están creyendo en su corazón que Dios puede hacerlo. Este hombre creyó en el poder sobrenatural de Dios y le dice, ven, pon las manos sobre mi hija que está agonizando para que sea salva y vivirá. ¿Ve usted? Jairo creía en el poder salvador y vivificador de Jesucristo. Y en los versos 35 en adelante dice que mientras él aún hablaba con Jesús, vinieron de su casa diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Frente a esta noticia,
es obvio que este padre debe haberse desmoronado, porque él está pidiendo a Dios que sane su hija y lo que le llega como respuesta es que su hija ha muerto. Sin embargo, cuando le llega la noticia, ¿dónde está Jairo? Jairo está con Jesús, porque cuando nosotros estamos con Jesús y en Jesús, orando, buscándole, congregándonos en su palabra, obedeciendo, no importa cuán trágica sea la noticia que escuchemos o que llegue a nuestras vidas, como estamos en Cristo, Cristo nos dará la salida. Cristo cambiará esa noticia triste, desgarradora, en una noticia de esperanza, porque eso es lo que hace la fe. La fe confía y tiene la seguridad de que Dios puede cambiar cualquier cosa. Y ellos te dicen, ¿para qué molestas al maestro? O sea, tu hija murió, ya no hay esperanza, ya no hay solución. Y así están diciendo muchos en estos tiempos de crisis de toda índole. Y así quizás te está diciendo mucha gente, ¿para qué tú sigues orando? ¿Para qué tú sigues sirviendo a Dios? ¿Para qué tú sigues teniendo fe? Hay mucha gente que en medio de los problemas y de las situaciones dice, pero ¿para qué? Como le dijeron esta gente a este hombre, ¿para qué sigues molestando al maestro? Ya, tu hija murió, no hay esperanza. Y así es como muchos se sienten en esta hora. No hay esperanza, no hay salida. Lo que yo planeaba ya no sucederá. Mis sueños han sido enterrados. Ya no hay manera de que resucite este problema. Ya no hay manera de que haya una solución. Sin embargo, frente a todas esas crisis y catástrofes que llegan a nuestra mente y que oímos de las personas que nos rodean, retumba la voz del maestro que dice, oye Jairo, oye, llámete como te llames, no temas, cree solamente. Frente a la muerte, frente a la destrucción, frente a todo lo que parece que está perdido, Jesús te dice, no temas, cree solamente. Esa es la decisión que tú y yo tenemos que tomar en estos últimos días, porque las noticias, las circunstancias, las pruebas, los ataques, las situaciones que vivimos actualmente requieren que hagamos un lado al temor y confiemos solamente en el único que puede resucitar lo que está muerto, en el único que puede salvar lo que se ha perdido, en el único que puede hacer lo imposible posible. Y es que todas estas crisis y todas estas situaciones en estos últimos días, Dios las está permitiendo como un llamado a cada uno de nosotros para que aquellos que quizás han vuelto atrás regresen al camino, para aquellos que quizás están dudando, preocupados, ansiosos, fortalezcan su fe. Para aquellos que están bajo temor, cambien ese miedo por una confianza firme en un Dios que no cambia, en un Dios que no miente. Que sepamos que el Dios que resucitó a la hija de Jairo es el Dios tuyo y el Dios mío. Y que todo lo que esté muerto en nuestra vida y todo lo que hayamos podido enterrar, no importa por cuánto tiempo, porque Él también sacó a Lázaro después de 4 días de muerto, Jesucristo lo va a resucitar. Porque el único que tiene poder frente a lo que está muerto, frente a lo imposible, frente a la destrucción que tenemos en nuestra vida, para restaurarlo, para vivificarlo, se llama Jesucristo. El único que puede vivificar tu fe, el único que puede darte vida abundante, se llama Jesús. Pero tú tienes que hacer lo que hizo este hombre: postrarte, humillarte ante tu Dios, clamar a Él y no temer, sino creer solamente. Y los versos 37 en adelante de Marcos capítulo 5 continúan diciendo, narrando este milagro, y no permitió que le siguiese nadie,
O sea, había una multitud y Jesús dijo, no, no, no. Y solamente escogió a Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Bueno, la niña estaba muerta, la gente estaba ahí llorando, probablemente preparando el entierro de la niña. Y entrando, les dijo Jesús, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y es que cuando frente a nosotros tenemos destrucción, tenemos situaciones que no podemos resolver, en vez de acudir a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, aquel que tiene poder aún frente a la muerte, algo que ningún ser humano, que ninguna cantidad de dinero, ningún conocimiento puede hacer, solamente Cristo. Cristo es el único que tiene el poder de la resurrección. Y muchas veces vivimos vidas deprimidas, vidas tristes, vidas sin esperanza, sencillamente porque no acudimos a la fuente de vida, como hizo este hombre. Y lo que hacemos cuando las cosas ya no funcionan, cuando escuchamos las voces de los que nos rodean que vienen a minimizar nuestra fe. Y es por eso que tenemos que codearnos con gente de fe, gente que siempre nos lleve a la presencia del Señor, gente que siempre nos recuerde las promesas del Señor, gente que siempre nos anime. ¿Con qué? Con la verdad de la palabra de Dios. Gente que siempre nos recuerde que no todo está perdido, que Cristo entra en escena en nuestro problema y en nuestra mortandad y en medio de la destrucción y puede resucitar cualquier cosa. Así como usted y yo, Dios puede resucitar cualquier cosa. Aún tú lo hayas enterrado, Dios lo puede levantar de los muertos. Relaciones muertas. Hijos que quizás tú estás orando por tus hijos que están perdidos, que ya tú no sabes qué hacer con esa persona. Sin embargo, si te acercas a Jesús como lo hizo Jairo, Dios puede levantar esa vida y usarla para su gloria y su honra. Puede ser que sientas que ya no hay salida, no sabes qué hacer. Muchos creen que todo está perdido. Han buscado y no han encontrado solución. Pero déjame decirte que tu solución está en rendirte a los pies de Jesús, clamar a Él y no escuchar las voces que vienen a traer duda, confusión e incredulidad, sino a las voces que te dicen, confía, cree, no temas, como Jesús le dijo a este hombre. Y ese es el mensaje que Dios trae para nosotros en este día. No importa cuál sea la situación que te esté causando dolor, angustia o tristeza. No temas, cree solamente en aquel que puede hacer cualquier cosa, aún levantar a los muertos. Jesucristo es la resurrección y la vida. No una resurrección pasada, sino actual y presente. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estos milagros están aquí registrados en su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo no temamos, sino que creamos que el Dios al cual Jairo le rogó es el mismo Dios al cual tú y yo le estamos orando. Y que para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Lo único que tú tienes que hacer es cerrar tus ojos, dejar de mirar la circunstancia y ver el poder sobrenatural de Dios obrando en tu circunstancia. No todo está perdido para aquellos que hemos decidido creer en el Dios
que hizo maravillas ayer, que las está haciendo aún hoy, y que quizás el problema, la situación, el enfocarte en eso no te está dejando ver que Dios tiene el poder para resolver y que las puede hacer mañana. Dios no cambia. Y eso debe fortalecer nuestra fe. No es como los hombres, que hoy dicen una cosa y mañana hacen otra. No tiene el poder de los hombres. El poder de los hombres es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Vuelvo y te digo, el único que puede resucitar lo que está muerto. Y no estamos hablando solamente de lo físico, estamos hablando de situaciones, de sueños, de metas, de cosas que ya parece que no vamos a poder lograr. De todo lo que está perdido en tu vida, el único que puede resucitarlo es Dios. El único que puede darte vida a ti en medio de la mortandad que te rodea, en medio del pecado que hay en tu vida, se llama Jesucristo. Todo se encuentra en un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Ven a Él, como hizo Jairo. Clama a Él. Escucha su voz y no las voces de los que vienen a que tu fe mengüe. No, escucha la voz de Dios que dice, no temas, cree solamente. Frente a todo lo que estamos viviendo en estos últimos días y frente a todas las noticias terribles que estamos escuchando y que hemos de escuchar, el Señor vuelve y nos dice ahora a nosotros, no teman, crean solamente. Jesús te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay vida abundante y vida eterna para aquellos que deciden creer en Jesús hoy, mañana y siempre.